También en Buena Noche analizamos el discurso y los nuevos nombramientos del nuevo gobierno de Luis Abinader. Esto lo hacemos junto a las voces autorizadas de los periodistas Esteban Rosario y Pablito Aguilera. Este conecta con nosotros vía Zoom. Buenas noches, Pablito. ¿Cómo está, Pablito? ¿Está bien? Buenas noches, mi hermano Coco. Buenas noches a Esteban Rosario, mi profesor. Mira qué lindo este tema ahí. Señor, pero el tema está bonito. ¿Y qué es lo que tú estás haciendo, Esteban? Pues, no, que tú yo estás no, más joven. Yo no bebo agua, yo bebo formol, me embalsamo. Vamos a hacer con este maldito viejo. No, pero es la verdad, Esteban. Tú estás como más gracioso. Yo soy un viejito lindo. ¿Qué es lo que tú te crees? Esteban, y mi hermano Pablito, ¿cómo ustedes analizan el discurso del presidente y las propuestas del presidente? Mira, todos los discursos son iguales. ¿Cómo así? Un discurso presidencial se analiza con una estructura simple. La presentación de lo que encontró, el desorden, el tollo, la cosa, lo que él entiende que es el desarrollo y las propuestas que viene. Ese es un discurso presidencial con una estructura de 3 partes. Entonces presentó primero la pandemia, la cosa por aquí, después vino con lo que iba a hacer, e hizo anuncios muy importantes, el caso de la microempresa que va a invertir, el caso del Banco Agrícola que va a invertir en los industriales, las exportaciones y cosas. Ese es el discurso tradicional de todos los presidentes, porque un discurso presidencial es el espacio de mí, de yo. Okay. Es el yo es el presidente, es el espacio del presidente para decir lo que él encontró, lo que él va a hacer y las transformaciones que él quiere hacer. Entonces, en términos generales fue un discurso, tiene muchas debilidades, tiene mucha fortaleza y hay que entenderlo, que eso es normal, ¿no? Okay. Pero no es nada nuevo, el discurso tradicional de todos los presidentes. Lógicamente, en este caso sí hubo un elemento nuevo, ¿cuál es? Que es el de la pandemia, y que tenemos una crisis social sanitaria, y el caso de la corrupción, que le dio mucha importancia y fue muy reiterativo con el que cometió errores, indelicadeza, de corrupción, que va para la justicia, y para los nuevos que se meten la mano también serán sometidos. Ese es el elemento nuevo fundamental, y además los símbolos que nombró a la procuradora, y a Jenny Berenice, que son símbolos que te dicen que hay intención de enfrentar la corrupción. Bueno, de eso voy a hablar contigo ahora. Pablito, de los primeros funcionarios nombrados, ¿cuál es tu calificación? ¿Cómo lo entiendes? Mira, vamos a comenzar por una parte. No puedo hablar ahora. Antes de hacer la valoración de los nuevos funcionarios, quiero decir que mucha gente estuvo cuestionando la posición que asumió el presidente saliente Danilo Medina, que no le puso la banda presidencial, que es lo que se estila. Recuerda que en el 2012 tampoco Leonel se la puso a Danilo. Recuerden que se le entregó a Reinaldo Pared Pérez y Reinaldo fue quien se la puso al presidente Danilo Medina en ese momento del primer periodo. Son de las cositas que a veces a la gente se le olvida, pero que es bueno que lo tengan pendiente. Lo otro, con relación a la valoración de los funcionarios, creo que hasta ahora, lo digo con toda honestidad, ha sido una designación muy jugado al ajedrez, en el sentido de que el presidente, recuerde que el presidente tiene que jugar con dos ligas al mismo tiempo, que es la liga del PRM, que tiene que jugar su rol, tiene que pichar su juego y todo eso, y entonces viene la otra parte, que es la liga de la República Dominicana, que también tiene que de alguna u otra forma llenar alguna de las inquietudes. Esta liga de la República Dominicana, bueno, todo el mundo estaba pidiendo a Miriam Germán como la encargada, directora, procuradora de la República. Un clamor popular ya partiendo de lo que había vivido en aquella famosa evaluación para el sistema de la Suprema Corte de Justicia, y la gente creía y entendía que había una deuda por la forma en que se trató a doña Miriam en ese momento. De forma general, creo que las expectativas son las que ya había hecho en el proceso electoral
el Luis Abinader, que venía con cosas diferentes, Muy bien. no con lo tradicional. Muy bien, muy bien. Profesor, maestro, distinguido, el caso de la corrupción es lo que la gente habla en los pasillos, es lo que se escucha en el pueblo. ¿Tú entiendes que sí va a haber una cara realmente para que muchos funcionarios, que es lo que dice el pueblo, que metieron la mano vayan a la cárcel? ¿Realmente tú crees que eso se logre? Mira, Luis tiene dos cosas que resolver para la legitimidad. Ya es un presidente legítimo Sí. porque fue electo por el pueblo y legítimamente ya fue juramentado. Pero la legitimidad que te garantice la continuidad con fortaleza es el éxito de la pandemia y la corrupción. Ok. Si él no logra o viene con la famosa política de borrón y cuenta nueva, ahí mismo murió. Luis tiene que darle un sostén legítimo y de legitimidad a su candidatura, a su presidencia, a su gobierno, con el sometimiento a la justicia y quitarle dinero, porque la gente no solamente dice que lo condenen, que le quiten la riqueza. ¿Y de qué forma pueden quitarle esa riqueza? Con la ley de lavado de activos. La ley de lavado de activos te confiscan y te mata la ley de extinción de dominio. Que te Ok. condenan y te confiscan todas las cosas. En otras ocasiones eso se ha logrado en el país, que le quiten el dinero. No, porque aquí la ley es muy débil, el sistema judicial era muy débil, ahora tenemos más opción. La otra ventaja que tiene Luis es que con la Constitución nueva y la última sentencia del Tribunal Constitucional, tú, yo y cualquier ciudadano podemos demandar querellarnos contra cualquier funcionario de la República. Por ejemplo, yo puedo querellarme ahora mismo contra el presidente del Senado o de la Cámara de Diputados. Y puedo querellarme contra el del Ayuntamiento de aquí, o el de la Puerto Plata, o el de La Vega, porque ya la Constitución me lo establece y el Tribunal Constitucional así también lo estableció. Es decir, que en este caso ya los ciudadanos no tenemos la obligación de esperar que el presidente someta, sino que también los ciudadanos podemos someter a cualquier funcionario para las cosas. Mira, con respecto al ministerio... Sí, ¿a cuál de ellos? Al completo, el ministerio completo, Sí. flojo. ¿Por qué? Es un equipo de AA con una crisis de Grandes Ligas. ¿Cómo así? Mira, salvo Miguel Seara Hatton, el director de la superintendencia de banco, el de gobernador de Banco Central, ahí no hay gente pensante. Y Luis, tú lo cuentas, Luis, Miguel Seara Hatton, Alejandro Fernández, el de Banco Central, fuera de ahí no son políticos con experiencia y manejar. No hay gente con un nivel y un bagaje de experiencia estatal, de manejo de crisis, frente a una desgracia que tenemos aquí, que no es una pandemia, una crisis social completa, desde la salud, económica, de todos los niveles. Porque esta pandemia te arrastró en el empleo, a los medios, la publicidad, los vehículos, la comida, el empleo, el desempleo, todo. Sí. Entonces, yo no veo ese equipo con el nivel suficiente para enfrentar esta desgracia que tenemos. Pero vamos a darle los 100 días, por lo menos. Bueno, pero eso es resultado. Yo estoy hablando de lo que elegimos hoy. El otro elemento de ese, ¿qué pasó con ese ministerio? Que es una repartición. ¿Cómo así? A Hipólito Mejía le dieron el Ministerio de las Fuerzas Armadas, sí. Le dieron el Ministerio de Obras Públicas, al grupo que era el alcalde de Santo Domingo, del Distrito Nacional, le dieron el Ministerio de Turismo, al empresarial le dieron el Ministerio de la Presidencia, al grupo de Luis le dieron tanto, y se repartieron. Fue como hacen todos los partidos, una repartición de tendencia y de grupos dentro del PRM. Lo que está pasando en Corazán. ¿Qué pasa en Corazán? No ha habido director en Corazán porque Paliza quiere a Robinson Díaz y el partido quiere al ingeniero Andrés Burgos. Y entonces el juego está trancado porque son dos tendencias que se están enfrentando y por eso no han podido nombrar al director ejecutivo de Corazán. Pero en Corazán no se necesita una gente con experiencia. La ley, Corazán fue creado por una ley especial que establece que para ser director de Corazán hay que ser ingeniero civil o hidráulico, lo dice la ley claramente. Lo que es Andrés Burgos, ¿o no? No, Andrés Burgos es ingeniero agrónomo. Agrónomo, sí. Hipólito la violó con Andrés Burgos. Bien. No, Hipólito Mejía, cuando lo nombró, porque no es civil o hidráulico. Entonces, la otra versión que se está manejando es la de Silvio Carrasco. Silvio, que es un conocedor al dedillo del Para agua. mí sería el mejor candidato porque es un especialista. A ese lo está impulsando, me dicen, la vicepresidenta. Entonces, son grupos que se están distribuyendo los puestos
por tendencia y por posiciones, que es una cosa lamentable todavía en el siglo XXI, que se siga con esa distribución de los puestos y esas cosas, que no debiera ser, ¿no? Pero es así. Pero esa es la realidad que tenemos. Pero como tú dices, en la otra parte de los resultados, vamos a darles en día para ver cómo serán los resultados. Muy bien. Pablito, en términos genéricos, ¿cómo tú calificas los ministros que tenemos en Santiago, los hombres que tenemos en Santiago en diferentes posiciones también? Porque nosotros hablábamos del gobierno pasado que no fuimos representados 100% con los ministros de la ciudad de Santiago, con los que se iban a la capital o los que se quedaban aquí. ¿Cómo tú calificas esta posición en este instante? Bueno, en el caso estamos hablando del caso, por ejemplo, del doctor Plutarco Arias. Sí. Nadie puede negar que es uno de los mejores neumólogos y profesionales de este país, uno de los más preparados. Entonces yo creo que todo va a depender de cómo él pueda articular una estructura médica, porque en estos momentos no es político. Lo que se necesita es una estructura médica para lo que dijo Esteban en principio, darle respuesta a una situación bastante difícil que es la pandemia del COVID-19. O sea, en este momento tenemos que apartarnos, tendrá que apartarse del compañero que tiene mucho tiempo en el partido y conformar un equipo que pueda darle respuesta rápida y contundente a lo que es el COVID. Con relación a la evaluación total de los funcionarios, Esteban sabe que yo lo quiero y lo adoro, pero la situación difícil de un partido que llega a un gobierno con tantos acuerdos, porque para llegar a donde llegó el PRM, con todos esos acuerdos, para romper una estructura electoral como es el PLD, tenía que llegar con muchos acuerdos. Y Esteban sabe que los acuerdos no se hacen después de ganar, los partidos hacen los acuerdos antes de. En el caso, por ejemplo, de Santiago y el caso de Robinson Díaz, Andrés Burgos, hay que decir que, por ejemplo, los dos son amigos de nosotros, lo queremos, pero, por ejemplo, en el caso de Robinson Díaz, usted sabe que hubo un libro ahí que no pasó con una firma, una cuestión que clasificaron, una cuestión, y se llegó a un acuerdo hace unos meses para que Robinson se quedara callado y entonces a él le habían prometido. Paliza, que se reunió aquí en Santiago, le prometió Corazán. ¿Cómo? Entonces, el tranque. Y eso es una situación bastante difícil porque ahora hay que complacer, como yo decía en principio, a dos partidos. Primero, al Partido de la República Dominicana, que son todos los dominicanos que estaban cansados de la cantidad de políticos gastados de los partidos políticos, y la otra parte que es la sociedad civil. Esa sociedad civil que se ha servido con la cuchara grande históricamente y ahora también, porque si usted se pone a ver de forma fría, muchos de esos funcionarios que están ahí pertenecen y son fruto de esa sociedad civil. En Santiago todavía necesitamos par de ministros más o par de funcionarios nacionales, porque creo que Santiago como ciudad y la dirigencia del PRM fueron parte esencial del triunfo de Luis Abinader. Muy bien. Esteban, tú eres conocedor, al dedillo, de todo lo que pasa en el plano social político de la nación. El viraje de lo que retoman posición con Leonel Fernández, en el caso de Félix Bautista, en el caso de otros más, ¿cómo tú lo calificas? Eso es normal, eso es normal. Cuando un partido pierde el poder, la tendencia es a la división. Además, que ya la semilla de la división estaba sembrada y se había ejecutado con el caso de la Fuerza del Pueblo. Pero aquí no sabía que José Rafael Vargas, si ganaba, se iba. Félix Bautista, Diony, bueno, eso se sabía. Eso, gritar ahora es una tontería. Lo que el PLD tenía que hacer era impedir que fueran candidatos y no lo pudieron impedir. Eso no es una cosa, es normal. Y habrá más de fraccionamiento, habrá más huida de gente del PLD en esa cosa. Muy bien. Eso es inevitable. Se percibe, Esteban, que en cada proceso queda un partido o un líder que hace oposición. En este cuadro, Leonel Fernández ha tenido parentesco muy firme con Luis Abinader, ¿me entiendes? Fueron unidos en unas elecciones en busca de los candidatos a senadores y diputados. En el caso de El Penco, se siente que está quillado
con la línea de Danilo Medina porque dice que no lo apoyaron. Danilo Medina no sabe si se va a quedar en el banco, en la casa o qué va a hacer. ¿Quién puede ser el representante, tú entiendes, de una oposición firme, de respeto, de calidad? Innegablemente que va a ser Leonel Fernández. Porque Danilo y el PLD en la situación que van a quedar después que venga la andanada y los apresamientos y los sometimientos de la corrupción y vengan los escándalos mediáticos de corrupción, no va a tener condiciones morales para hacer una gestión de oposición fuerte y sólida. Solamente en este caso, Leonel, aunque muy cuestionado, pero salió bien los procesos judiciales que fue sometido, ¿no? Leonel va a ser el líder de la oposición, innegablemente. Okay. Y mucha gente del PLD va a fortalecer la base de la fuerza del pueblo, porque el PLD, al igual que el PRM, el liderazgo más importante de este país, ¿tú sabes quién es? ¿Quién es? El presupuesto nacional. Wow. Que maneja el presupuesto que tiene el liderazgo en este país. Y ya el PLD lo perdió. O sea, los PLDistas no tienen ninguna razón para quedarse ahí, si no tienen puestos, si no tienen posibilidad. Y el futuro del PLD va a ser a 10 u 8 años para fortalecerse. ¿Quién tiene más posibilidad de fortalecerse? Leonel Fernández. Okay. Tiene más carisma, tiene mejor dominio, tiene más experiencia. Salió bien, en este proceso electoral salió bien, se convirtió en la tercera fuerza política del país y por tanto va a recibir menos cuestionamiento frente a la andanada mediática y judicial del PRM y del gobierno dominicano. ¿Tú crees que eso viene un seguimiento real sobre funcionarios? Sí. La base de legitimidad del PRM en el gobierno será la corrupción, porque no hay recursos para tú cubrir esta crisis social de la pandemia. Okay. La pandemia está derrotando a todos los gobiernos del mundo. Todos los gobiernos están perdiendo y han sido derrotados. Entonces, la única posibilidad que tiene Luis de garantizar esa unificación de su voto y fortalecer el voto es con esa lucha de la corrupción. Si no lo hace con la fortaleza, y no con chivito, con gente poderosa, va a fracasar. No con secretaria, chofer, asistente. No, lo de siempre. No es, estamos hablando de gente pesada. De la cabeza. Como decimos en el barrio, gente pesada, no chivitos altos ojos, tú sabes. Pablito, adelante, ¿qué tiene que decir? Mira, el PLD en estos momentos no está en capacidad de ser oposición. Lo que debe centrarse el PLD ahora mismo es en tratar de cerrar la llave. Esa fuga que usted cuando se le daña la zapata, a la llave, y está botando agua, hay que buscar la manera de cerrar esa llave para que la andanada, como dice Esteban, de gente que se va del PLD, porque viene una andanada de retiro del PLD, sea lo menos traumático posible para el PLD. Ahora, ¿cuál será el éxito del PRM y de su permanencia en el poder? No es solamente someter a los PLDistas, sino que dentro de un año, 2 años, cuando venga el cuestionamiento a los mismos compañeros del PRM, es misma procuradora, entre comillas, independiente, que no es independiente, porque obedece a un presidente de la República. Y el presidente de la República, cuando le pide un favor, por más ética que ella sea, o va a tener que retirarse de cargo o acceder a lo que diga el presidente. Pero el gran éxito de esta procuradora no va a estar en someter a fulano o fulano, el PLDista. Va a ser que cuando se registren actos de corrupción en el PRM, ella lo puede hacer de forma libre y someterlo de forma libre. Ahí está el gran éxito de la parte judicial del PLD. En sentido general, el PLD en estos momentos tiene que abocarse a una reestructuración interna de su cuadro y evitar que ese grupo de jóvenes, no lo vieron, los jóvenes, decidan irse donde Leonel Fernández, que será, por lo menos en los primeros 2 años, la gran oposición del PRM. Muy bien, al final, Esteban. No, Luis tiene que mantener contacto con la base social de la sociedad. Si el PRM se aísla, como cometió el error Danilo Medina con la pandemia, que asumió la pandemia como un proyecto electoral y lo cogió para él solo, para el penco, y comete ese error y asume que el Estado y esta es una solución estrictamente del PRM de Luis, fracasó. Amén. Luis tiene que tener contacto con la base de la sociedad, desde el más chiquito hasta los más grandes. Él lo dijo, que se va a reunir con los grandes liderazgos y esas cosas.
Hoy tuve una experiencia muy bonita. Llamé a 7 dirigentes del PRM Sí. y nadie me cogió el teléfono. ¿Por qué? Solamente Ulises Rodríguez. Ese era loco. Yo lo llamé él también y lo felicité. Sí. Y fue lo que lo tomó. Quería conversar para preguntarle sobre la elección de Corazán. Y nadie, gente muy amigo mío, incluso algunos que fueron alumnos míos en la universidad. Y que hablábamos todos los días. Ya no me cogen el teléfono. El único que me lo tomó fue Ulises Rodríguez, que se lo agradezco. ¿Qué está encuadrando? Que lo llamé para felicitarlo y saludarlo, decirle. Pero te estoy diciendo cómo ya ahorita votan a las esposas y buscan una querida joven. quieres, tema, Dios mío. Votan a la viejita. Sí, No vote la vieja. te estoy diciendo detallitos que aíslan a los dirigentes y a los funcionarios de la sociedad. Luis no puede perder el contacto de la sociedad porque esta sociedad se identificó con la palabra cambio. Sí, el cambio va. Y eso se van... Se lo Creo, es por el cambio. Porque mira, este es yo le decía el domingo ayer aquí en una entrevista que en el mundo se han dado 3 fenómenos importantes, que la gente ha hecho fiesta por triunfo. La de Obama, por ser el primer negro, Sí. pero porque ganó, porque llegó. Sí. La de Andrés Manuel López Obrador, que lo habían bloqueado por toda la vida, porque ganó. Y aquí en la República Dominicana se hizo fiesta, no porque ganaron, sino porque se fueron. Entonces es un fenómeno así. Tú dices, ¿cómo que yo estoy contento porque se van? Es que porque yo gane. No, aquí no se votó, no se gozó porque se ganó, sino porque se fueron. Un fenómeno, un fenómeno curioso, ¿no? Es raro. Interesante. Que te dice a ti cómo la sociedad se fue arrastrando con 2 consignas, el cambio y se van. Que en el fondo no dicen nada, pero era el deseo de cambiar la sociedad. Si Luis pierde ese contacto humano y de calor humano, se fuñó. Fracasó. Gracias, Pablito. Gracias, Esteban. Lo quiero, Pablito. Esteban. Un abrazo, Coco. Bye. Te amo mucho. Te quiero. Esteban, gracias.